Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Bueno, en vísperas de la Nochebuena, 23 de diciembre, mis invitados tenían dos opciones: o preparar la cena de mañana o venir a visitarme. Oye, ya han querido venir y yo pues encantado. ¿Qué queréis que os diga? Es de visitarme. A cada uno les pedí una cosa. Pues a uno el corderito, a otro las angulas, a otro el marisco, a otro la bebida, a otro los turrones, a otro... Y tengo cena para mañana gracias a ellos. Así da gusto, de verdad. Es que no tengo que comprar nada en todo el día. Y ni regalos, porque me han traído cada uno un regalo, así que ya estoy servido esta Nochebuena. Pues un placer compartir esta noche previa a la Nochebuena, que como decimos siempre, hay tantas formas de entender la Navidad que cada uno la entienda, la disfrute y la viva como le haga feliz, independientemente de lo que cada uno quiera, le guste, tenga o eche de menos. Sorionak a todo el mundo, sin excepción. Pablo Fernández, Podemos Euskadi. Gabón, Pablo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo en orden? Todo en orden. Sorionak, estas Navidades también. Para ti, por supuesto. A tu lado tienes a Ivonne Rodríguez, EH Bildu. Gabón, Ivonne. Gabón. ¿Todo bien? Muy bien. También Soriona. Eskerrik asko. Disfrútalo mucho. Zuri. Por aquí me voy a Ignacio Apellaniz, Partido Nacionalista Vasco. Gabón, Ignacio. ¿Todo bien? Yo estupendo. También Sorionak. Bienvenido. Y junto a ti está Julen Calleja, Partido Socialista. Gabón, Julen. Y Sorionak también. A los cuatro. Bueno, no quiero perder el tiempo porque la verdad es que yo recuerdo, Pablo, y creo que contigo también en alguna ocasión, que aquí hemos hablado desde hace ya un tiempo sobre el tan renombrado y nombrado Museo Ampliación del Guggenheim Urdaibai. Lo hemos hablado muchas veces aquí y yo recuerdo haber tenido entrevistas con personas vinculadas al proyecto, líderes políticos vinculados al proyecto, y es verdad que diferentes opiniones en todo este tiempo y cambios de opinión también en todo este tiempo por parte que yo creo que de casi todo el mundo, no lo sé. ¿Me propones el tema Pablo? Sí, bueno, yo creo que es un buen tema para traer ahora en Navidades porque estamos de enhorabuena. Entonces, como estamos en época festiva, estival no, pero festiva sí, pues es un buen tema, ¿no? Es una buena noticia. Es una buena noticia. Es una buena noticia que hemos sabido. Efectivamente, se quería ampliar el Museo Guggenheim en Urdaibai, en una reserva de la biosfera de la UNESCO, ya desde el año, que es reserva de la biosfera desde el año 1984, con una zona de especial protección de aves. Realmente querían meter dos edificios, una ampliación del Guggenheim con dos edificios en Guernica y en Murueta, que iban a hacer una turistificación desmesurada. Nosotros entendíamos que evidentemente no podía ser así. Nosotros siempre hemos defendido un modelo de desarrollo alternativo basado en el turismo sostenible, desde luego, y en la protección ambiental, y por lo tanto siempre hemos estado en contra de esa medida, ¿no? Hemos metido iniciativas institucionales, tanto al Gobierno vasco, al Parlamento, como a Juntas Generales. Lo llevamos al Parlamento Europeo con nuestras eurodiputadas. Hemos solicitado la paralización reiteradas veces, hemos apoyado todas las movilizaciones sociales, hemos pedido informes ambientales y de viabilidad que además no disiparon bajo ninguna las dudas que teníamos de efectivamente que iba a haber un impacto importante dentro de la reserva de la biosfera, y por lo tanto después de 3 años de lucha de movimientos sociales, ecologistas y movimientos políticos, bueno, pues ha llegado por fin la paralización de la construcción, ¿no? Con lo cual es una buena noticia, muy buena noticia, que nuestra diputada general, Elizabeth Echanove, lo ha achacado a unos problemas técnicos, dice, la memoria dice que había unos problemas técnicos y que por lo tanto no se ha podido hacer por eso, menospreciando, creo yo, o minusvalorando el trabajo de los movimientos sociales en la calle, movimientos sociales a nivel de la comarca, a nivel de Euskadi, incluso movimientos internacionales, ¿no? Pero bueno, lo importante es que efectivamente hemos conseguido paralizarlo y que no se va a poner de momento, pero de momento o nunca. Di lo que quieras, claro, pero sí quería preguntarte, ¿por qué no se va a hacer? Es decir, la razón oficial, entre comillas, por parte del Partido Nacionalista Vasco y de la diputada, ¿cuál es? Bueno, pues como Pablo bien ha comentado, Elizabeth Echanove salió hace unos pocos días hablando de la decisión final que se tomó. Pablo dice que se lo ha achacado a
a unos problemas técnicos y que ha menospreciado de una manera el trabajo social, porque sí es cierto que ha habido movimientos contra esta iniciativa. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. No creo que aquí nadie haya menospreciado el esfuerzo de nadie, el mensaje que algunos han querido transmitir. Además, pues a mí me sorprende que la gente lo haya celebrado de una manera, digamos, lo ha celebrado bien como una victoria, pero sin tener en cuenta que no hay una propuesta después. Es decir, la gente bien ha celebrado que se ha parado un proyecto que a la gente pues, en un principio no ha gustado, pero no hay otra propuesta para potenciar, para empujar la biosfera de Urdaibai, que es ahora mismo una zona que está sufriendo pues, el deterioro del tiempo. Entonces, es decir, que para ti lo que para Pablo es una buena noticia, para ti es una mala noticia. Para mí es más bien un mensaje de atención, un mensaje de precaución. Urdaibai ahora mismo, el EAJ considera que necesita un pequeño empujón porque la gente de Urdaibai está alejándose, se está pues, acercando a ciudades, se está olvidando de la zona. ¿Qué han dicho ellos? ¿Qué ha dicho la propia comarca? ¿Cuál es la reacción de la comarca? La reacción de la comarca es, ellos sí, no quieren esa ampliación, el mensaje ha sido claro, no a la ampliación, pero sí a un desarrollo, y claro, es chocante, porque este proyecto del PNV, ya se había dicho, se había calculado que iba a crear unos 700 empleos, iba a ayudar, pues contribuyendo a unas ganancias de 39 millones de euros anualmente. Luego también era importante hablar sobre que las dos sedes que tú bien has dicho, en Guernica, tanto en Murueta, se iban a construir, una en una fábrica que ya no se utiliza, en la fábrica Dalia, que hoy en día además ya se ha derruido y ahora una vez que todo se ha parado se está utilizando, realmente se han ganado 20 hectáreas marinas, pero también es importante añadir que en Murueta, donde se estaba planteado todo, eran únicamente los viejos astilleros, no estamos hablando de ninguna zona que no estuviese ya previamente trabajada. Opináis, Ivonne y Julen, y perfilamos aquí un poco el tema teniendo en cuenta que tampoco, quiero decir, es un no y ya está, ¿no? No hay que darle muchas más vueltas. Que a mí, en algunas cosas, el discurso del PNV me deja atónito. Este es un proyecto que inicia José Luis Bilbao hace 17 años, no 3, 17 años. En 2008. 17 años, José Luis Bilbao. Y desde el inicio, Yo ese le proyecto... entrevisté a él con esa, que yo le entrevisté a José Luis Desde Bilbao, el inicio, en ese proyecto, ha habido una oposición vecinal importante y de muchos municipios de la zona. Habéis incluso cambiado normas subsidiarias de municipios para cambiar leyes de costas. Es un proyecto que no está como tal, porque no hay un proyecto como tal, porque era un proyecto inicial, luego resulta que eran 2 edificios, no hay un proyecto cultural, no hay un proyecto económico, no hay nada. Es otro proyecto megalómano que se quiere hacer ahí porque sí, porque me da la gana. Y luego, dentro del propio PNV no ha habido una apuesta clara. Así como Pradales parece que estaba a favor, Urkullu no parecía que estaba tan a favor. Elisabet Echanove ahora dice una cosa, hace 2 años decía otra. La realidad es que el proyecto lo ha paralizado la presión popular. Esto es así, y que no lo quería la sociedad. Pero hay otra cuestión. Claro que Urdaibai necesita un plan de revitalización, por supuesto, pero la revitalización de Urdaibai no se consigue masificándolo con turistas. Así no se consigue la revitalización de Urdaibai. Y si en vez de estar 17 años pensando en ese proyecto megalómano, hubieseis estado en la Diputación pensando cómo revitalizar Urdaibai o buscando nuevas fórmulas de revitalizar Urdaibai, posiblemente la situación sería distinta. Entonces, a mí me deja atónito que después de 17 años vengáis a decir, es que Urdaibai está... Yo voy a preguntar, ¿quién gobierna en Vizcaya en los últimos 17 años? Por si hay alguna duda, quiero decir, porque aquí parece ser que la responsabilidad es de otros. ¿Quién gobierna en Vizcaya en los últimos 17 años? La respuesta es clara, y vosotros no. Exactamente, entonces quien gobierna en Vizcaya en los últimos 17 años, que venga ahora a decir
que la biosfera de Urdaibai necesita un impulso y tal, y que os hayáis dado cuenta ahora, 17 años después o 25 años después, tiene tela. Tiene tela. Y la entrevista del otro día a la diputada general fue, vamos, un ejemplo de escapismo lingüístico para no reconocer la verdad, y es que hay una forma de hacer política que se ha acabado. Y esto de ordeno y mando porque a mí me da la gana, voy a hacer una cosa muy bonita y muy grande con mucho dinero de todo el mundo porque me apetece y quiero que mi nombre quede en algún sitio, se ha acabado. Esto de mandar a la gente, te tienes que tragar esto porque se acabó, se ha acabado. Y lo que deberíamos hacer es aprender de ese proceso de escucha, por ejemplo, y aplicarlo en otra serie de obras megalómanas, por poner un ejemplo como el subfluvial de Lamiaco. Porque ya está bien de imponer cosas que no tienen ningún tipo de sustento detrás, ningún tipo de análisis y ningún tipo absolutamente de nada. O sea, el proyecto se ha caído porque lo habéis hecho mal, sin un proyecto claro, porque habéis ido a pequeños proyectitos constantemente. Nadie ha dicho, vamos a hacer esto con este objetivo tal, no. Vamos a hacer un buen ejemplo de Urdaibai, vamos a hacer esto. Habéis incluso planteado comprar los terrenos de Astilleros de Murueta. Los terrenos de Astilleros de Murueta es una concesión del Estado y Astilleros de Murueta se apropió de terrenos públicos en su momento y encima queríais comprárselos. O sea, hay un montón de cosas incongruentes que no tienen ningún sentido. Sí, nosotros desde el Partido Socialista nuestra apuesta es clara, hace falta un plan de desarrollo socioeconómico específico para la comarca de Busturialdea, que necesita un impulso y que se rehabilite esa zona, sobre todo de cara a los propios habitantes de la comarca. Claro que, como ha comentado Ignacio, pues hay desplazamiento de la comarca hacia Bilbao, hacia las grandes ciudades, se está quedando despoblada. Y eso es un problema que hay que atajar cuanto antes. Y por otro lado, pues es evidente el clamor popular que ha habido, la comarca ha hablado, y entonces el proyecto se ha quedado, se ha echado atrás. Ahora lo que hay que centrarse es en esos otros proyectos, esos otros planes que puedan hacer que Busturialdea sea un lugar atractivo para vivir, que sea un sitio en el que pues la gente pueda estar feliz y con una buena calidad de vida. Pero fíjate, la sensación que a mí me ha dado, porque yo recuerdo a José Luis Bilbao, a Unai Rementería, recuerdo, y durante, por ejemplo, fijaros, ¿no? En época electoral, recuerdo que era uno de los temas de los que se hablaba, y he oído, es verdad, cambios de opinión, cambios de bueno, pues mejor por este lado, mejor por el otro, ¿no? Claro, pero siempre he notado, o he tenido la sensación, y lo comenté con todos ellos, ¿no?, de que era, entre comillas, un tema un tanto incómodo. Incómodo, a la hora de... Porque había cosas que sí, cosas que no tanto, cosas a favor, cosas que no estaban tan a favor, presiones sociales, determinados elementos que no acababan de encajar, piezas que no acababan de... Y era un tanto incómodo el tema, es verdad. Claro, yo no sé si el problema ha estado en que realmente no lo tenía claro o en que se ha estirado tanto en el tiempo que al final, claro, pues ahora ya había que tomar la decisión cuanto antes. No lo sé, porque en principio había cosas del proyecto, yo me acuerdo que lo vi en unos... y era muy atractivo, tal y como se planteó en muchos aspectos. Luego ¿no? tienes que ir allí, andar por allí y ver dónde se querían hacer las cosas. Pero yo hecho, creo que aquí, lo he dicho antes y yo insisto, yo creo que las cosas van cambiando, los tiempos van cambiando y hay una serie de formas de hacer política que ya están obsoletas, hay una serie de proyectos megalómanos que están obsoletos, que hay una serie de proyectos turísticos que están obsoletos. A mí lo que me agrada es que hemos oído, y cualquiera que tenga memoria ha oído, ahora mismo no sé si fue a José Luis Bilbao o a Unai Rementería decir, el Guggenheim de Urdaibai se va a hacer sí o sí. Y lo que me agrada es que el sí o sí no vale. Lo que vale es lo que piensa la gente y lo que hace la gente cuando se moviliza. Y eso es de lo que deberíamos aprender y debería aprender todo el mundo, y sobre todo quien está en el gobierno. El Urdaibai del 2008 tampoco es el de ahora. Bueno, pero en el 2008... Los estudios ambientales, los estudios de terreno, todo lo que se ha hecho, se hizo en un comienzo
En el 2008 tantos años que el proyecto después se hacía, no sirve, ¿no? Sí, no lo sé. en el 2008 que el proyecto se hacía a las antiguas colonias de Sucarrieta, Sí. era en aquel momento ese el proyecto, también se paralizó. Quiero decir, es que yo creo que ni tan siquiera el PNV lo ha tenido nada claro, porque esto se reactivó luego en el 2021, ya con Urdaibai, con lo cual no lo ha tenido absolutamente nada claro, nada claro. Y yo creo que ese es uno de los problemas. No saben muy bien qué hacer, pero sí que quieren hacer algo, lo que sea. Y desde luego no es la mejor manera meter el Guggenheim y llevar el turismo masificado, desproporcionado a Busturialdea, para nada, eso no tiene nada que ver. ¿Se va a hacer Y en algo cuanto allí? a lo de, ¿Se va a hacer algo allí, en la comarca? Dice usted. de momento está paralizado, ¿no? No No sé, hay no, de paralizado momento se ha todo. paralizado. No De hay momento ninguna se ha otra paralizado. propuesta hasta donde yo Y sé, en ¿no? cuanto a lo de Se ha la celebrado diputada el haber general, separado. en su discurso, cuando yo te digo que ha sido la gente la que ha paralizado eso, ella se le olvidó una cosa, que es que se le olvidó que el proceso de escucha que se hizo desde las instituciones vascas, unos días antes de ella salir, el día que se reúne el patronato para decir que se paraliza, ya sabía que la decisión, o en el proceso de escucha, lo que había salido masivamente era un no a instalar allí los dos edificios de Guggenheim Bilbao. Perdón, Guggenheim Urdaibai. Con lo cual ella ya lo sabía, pero ella lo cayó. Ella lo que simplemente dijo que no era viable técnicamente ni a corto ni a medio plazo. No es cierto. Quien ha paralizado esto ha sido los movimientos sociales, ha sido la lucha de movimientos hasta internacionales, como te he dicho antes. Eso no lo ha querido decir ella. Y porque ha estado mal planteado, estuvo mal planteado en el 2018, cuando José Luis Bilbao, en Sucarrieta, y por supuesto eso se paralizó, se vuelve a reactivar en el 2021 y ahora se vuelve a paralizar en el 2026, veremos a ver, pero ahora sí que es un acierto el haber paralizado y vamos a ver qué planteamos para ese desarrollo económico de Busturialdea, pero desde luego lo que no es bueno es meter el Guggenheim ahí con una masificación turística bestial. Bueno, entiendo que es uno definitivo, porque a veces se habla también siempre de los bueno, pues de que vamos, ¿no? Lo que no tengo del todo claro es, claro, yo recuerdo, cuando habláis de presiones populares, de movimientos vecinales, claro, no todo el mundo estaba en contra. Había también otro tipo de movimientos, de asociaciones que les parecía que era muy interesante por lo que iba a repercutir en la zona, por muchas cosas, ¿no? El empleo, el turismo y tal. Claro, lo que no tengo yo del todo claro es la evolución que ha habido en esto. Es decir, ¿por qué lo que podía parecer o podía haber sido un proyecto culturalmente, turísticamente y económicamente interesante y viable, con el paso de los años ha ido, entre comillas... Pero es que el turísticamente interesante no es quizás no sea bueno para la naturaleza. No era bueno en aquel momento. Quiero decir que turísticamente puede ser bueno para ganar dinero, pero es que ganar dinero a costa de estropear la reserva de la biosfera. Cuando hablas de destrozar la esfera, la biosfera, ¿a qué te refieres exactamente? Al turismo masificado, ya para empezar. Y lo que eso va a conllevar con el transcurso del tiempo. Cuando hay mucho turismo, tú sabes lo que eso viene después. El controlar eso es muy complicado, muy complicado. Lo sé. Claro. Se está intentando hacer frente en ciertas ciudades, en ciertas capitales, pero me parece que son todas suposiciones todavía. Sí, claro, como no hemos visto otras cosas. Mira, yo me refiero, por ejemplo, a la pasarela y el paseo que se quería hacer desde Guernica hasta Murueta. ¿Por dónde iba ese paseo? La pasarela verde. Me refiero a miles de personas en esa pasarela, me refiero a cientos o miles de autobuses llegando a Urdaibai, me refiero a un aumento del tráfico de embarcaciones, me refiero a un montón de cosas que son incompatibles con algo que se llama reserva de la biosfera, que si fuese una reserva de recintos culturales, pues tendría otro sentido, pero es una reserva de la biosfera. Entonces no es compatible celebrar que una pareja, no sé si son alimoches o lo que son, o águilas culebreras, han anidado otra vez en la reserva de la biosfera con meter 500 autobuses al día y 50.000 personas. No es compatible, porque no son compatibles. Entonces, la reserva de la biosfera es un territorio humanizado, evidentemente, pero lo que no hay que hacer es sobrehumanizarlo para que siga siendo reserva de la biosfera. Entonces, ¿qué soluciones tiene Urdaibai? Pues Urdaibai tiene soluciones como tiene todo el mundo, pero hay una base en las soluciones que tiene Urdaibai, y es que no se pueden dictar desde aquí arriba. Hay que hacerlas con la gente de Urdaibai, pensando en lo que quieren y cómo se quieren desarrollar. Y todo lo que genera dinero y todo lo que genera empleo no es necesariamente bueno, porque me puedo ir a mil extremos, ¿eh?
de cosas que generan dinero y empleo y están prohibidas. Entonces, todo lo que genera empleo y todo lo que genera dinero no es necesariamente bueno. Las cosas ya hay que situarlas en su contexto, en su terreno, en su desarrollo de la población, en su desarrollo de la biosfera, en su desarrollo de la naturaleza. En todo ese contexto es donde hay que entender eso. Yo nunca he considerado que eso es un buen proyecto, que siempre ha sido un mal proyecto para ese sitio. Me dices, en otro lado lo analizaremos. Ahí, ¿a quién se le ocurre meter una institución o una infraestructura que va a masificar el número de visitantes en una reserva de la biosfera? Y luego ya sabemos lo que trae el turismo detrás si no se controla, que lo estamos viendo en otros sitios. Cosas como la gentrificación, cosas como la precarización de los empleos, cosas como el aumento de los precios de los alquileres. Ese es el modelo que se había planteado. Si pones ahí un museo es para que vaya la gente. Claro. Evidentemente, se trata de eso, de que la gente vaya. ¿Qué conclusión habéis sacado, Ignacio, de todo lo que habéis vivido en este momento? ¿Cuál es vuestra conclusión final? No, mi conclusión es un poco la de siempre. Siempre Bildu lleva en contra de nuestra marea. Ahora aquí viene el mantra. ¿Eh? Aquí viene el mantra. No, mantra. Que no, pero lleváis un año volvemos- con el mismo discurso, todos además, os han dicho todos. Venga, dilo, venga. Va. Sí, te lo digo si quieres, sí, pero dímelo, no me has dado una propuesta. No Tú me has dado una tampoco. propuesta. Tú tampoco. Bueno, pero es que nosotros habíamos dado una propuesta, parece Que ser... os ha echado atrás no- la sociedad. Vale, nos ha echado atrás la sociedad. Entonces, podrás admitir que la sociedad os ha echado atrás la propuesta. ¿O ha sido Echebildu el que os ha echado la propuesta? Me alegra que No, nos otorgues tanta Bildu. potencia, pero yo creo que la sociedad os la ha echado atrás, la sociedad de Urdaibai es quien os ha echado atrás la propuesta. Entiendo que os cuesta asimilarlo, que creéis que todo funciona como el patio trasero del Bachoqui, pero esto no va así. El patio trasero del Bachoqui. Sí, la sociedad Hombre. os ha echado para atrás esta propuesta. ¿Os guste o no os guste? ¿Lo reconozcáis o no lo reconozcáis? Y sí, hay que trabajar por Urdaibai, pero de otras maneras y con otras formas. Es muy sencillo de entender. ¿Pero cómo funciona un patio trasero? Del Bachoqui no sé, pregúntaselo, yo no estoy... De verdad. Ha debido de estar en muchos. No. Ha debido de estar en muchos para saber cómo funciona. No tiene pinta de haber estado en muchos bachoquis, no lo sé. No, en patios traseros. Ah, bueno, eso ya, Ahí igual ahí más. ya no me Ahí meto igual- en esas historias. Hay igual más. Puede ser. Bueno, yo sí creo, entiendo y quiero creer que se ha escuchado a la gente también, que se ha escuchado a la comarca y que aún a pesar de todo lo ocurrido, todo lo vivido, pues que la decisión es quizá la más coherente en función de lo que hay y de lo que era viable, de lo que no era viable y de lo que era bueno y malo para la propia comarca, ¿no? Y ya está. Vamos a ver lo que el futuro nos depara. Ojalá que el proyecto como tal pueda buscar otro emplazamiento, no estaría estupendo. Que se Yo, busque un sitio... fíjate, el estuario de la reserva de la biosfera, creo que es importante definir qué importancia tiene, ¿no? en la naturaleza. Es un área importante para la conservación de las aves y de la biodiversidad. Zona de especial conservación para las aves. Zona de especial conservación en la Red Natura 2000 europea. Recogida de la Convención Ramsar de humedales de importancia internacional. Y además, ya por fin, la declaración por la UNESCO en el 84 como reserva de la biosfera. Eso tiene tanta importancia hacia la naturaleza que no podemos permitirnos el lujo de masificarlo con turismo. Vamos a hacer otro tipo de cosas, no sé cuál puede ser. Pues quizás igual tendríamos que utilizar todo esto, que tenemos mucho, para utilizar un tipo de turismo diferente de naturaleza, tipo de turismo rural, no masificado, y vamos a aprovechar todo esto que tenemos en Urdaibai para sacarle un desarrollo que quizás no sea millonario y multimillonario, pero seguro que tiene algún desarrollo económico sin estropear todo eso que tenemos, que es lo más preciado que hoy tenemos en Urdaibai. O sea, buscar Y no podemos compatibilidad, perderlo, no que sea podemos compatible perderlo. el Claro, rendimiento que sea económico con compatible con todo el esto. respeto de la biosfera. Bueno, Y quizás pues un turismo de otra manera, más rural, más que tenga que ver con temas de naturaleza, no sé. Pero desde luego lo que no se puede poner es eso, dos edificios de Guggenheim unidos por una pasarela, como decía Ivonne, con miles de autobuses, miles de personas, lo que eso va a conllevar después, porque el turismo hoy Sí, a vosotros os preocupa toda la masificación de personas, por lo que me comentáis. por ejemplo, y
y todo eso lo que puede llevar luego, porque de ahí van a derivar, pues todo, cuando hay turismo empieza a haber bares, empieza a haber hasta pisos, empieza a crecer todo de tal manera, tan descontrolada, que nos podemos fastidiar, Pablo, cargar toda la naturaleza de Urdaibai, que es muy importante esa reserva que tenemos. Tampoco podemos decir que el turismo trae todo malo y que el turismo es un No, horror y que haya gente cuando que es venga acorde gente. La cuestión, y a lo que... Claro, la cuestión no vamos es a el ver. turismo, la cuestión es qué modelo de turismo. Claro. Bien, Esa es la cuestión. bueno, ¿Qué modelo porque, de a ver, turismo? el turismo también a muchísima gente Esa es le la trae esa repercusión económica. A ver, quiero decir que el problema no está en el hecho, sino en el concepto y en la forma, ¿no? Exactamente. Vamos a Pero buscar un hay turismo modelos- acorde con pero todo que esto. tampoco Hay queramos que modelos vengan y a vernos modelos. 4 para respetar la biosfera. Oye, queremos que venga mucha gente a visitarnos de una forma en la que se respete lo que ya tenemos aquí, pero que el turismo, porque a veces decimos lo del turismo y parece como que no nos gusta que venga nadie. No, se trata del modelo turístico, que impulsa un turismo rápido, masivo. Ese turismo no es bueno. No es bueno para quien lo recibe ni para quien lo emite. No es Y es bueno que es para difícil nadie. elegir el turismo que te viene. El claro. masivo no es bueno. Pero cuando tú abres un sitio, Ivonne, tú abres un bar. No, cuando tú abres un a veces sitio, el cuando- público al que quieres tener no siempre puedes controlarlo. Tú puedes desarrollar tu propia identidad y a partir de ahí generar un atractivo turístico, o puedes adaptar tu territorio a lo que se supone que pide el mercado turístico perdiendo tu identidad. De entrada ya son dos conceptos muy distintos. Y tú puedes generar un turismo que venga interesado en lo que tú haces y no sea masivo, o no sé... ¿Cómo evitas que no sea masivo? Puede ser muy grande, pero no masivo en zonas muy concentradas, en modelos de turismo basados única y exclusivamente en el consumismo. O sea, hay muchas formas. De la misma forma que moldeas la oferta que tú haces, la haces de una forma determinada. De esa misma forma, cuando tú planificas el turismo, tú puedes hacer una oferta aquí o puedes hacer una oferta allá. Tú puedes ofertar cruceros, que es una aberración, o puedes ofertar otro tipo de turismo. Eso ya es una distinción. ¿Dónde vendes tú tu oferta turística? ¿Cómo posicionas tu oferta turística en el mercado? Todo eso tiene que ver con el modelo de turismo. Y el modelo de turismo que se está generando en muchas ciudades y en muchos sitios no es bueno para la población, porque se está demostrando que en un primer momento parece que trae riqueza, pero en un segundo momento lo que trae es precarización del empleo, de las condiciones de vida, una estandarización de lo que tú percibes en la sociedad, una pérdida de identidad. Entonces, eso no es bueno. Hay que buscar otro modelo. Me dices, ¿tienes tú la solución? Yo ahora, no soy experto en turismo, pero sí soy capaz de ver... Tampoco es fácil. Pero, exactamente, pero sí soy capaz de ver lo que no es bueno y no funciona, porque veo las consecuencias. Yo creo que un buen ejemplo es el modelo de gestión que se debería hacer, por ejemplo, en San Juan de Gaztelugatxe, cuando hubo todo el boom después de Juego de Tronos, que vino un montón de gente. Claro, regularizar aquello, ¿no? hay que regularizar el acceso, porque no es un acceso que, digamos, está muy a mano, pero tampoco hay que crear parkings justo al lado de donde están las escaleras, favoreciendo a que lleguen hasta Las el medidas punto. a veces, quiero decir, a mí no me parece sencillo decir hasta aquí sí, hasta aquí no, no me parece sencillo, ojo. No es nada sencillo, es Entiendo siempre muy que hay que complejo. buscar fórmulas, ¿no? Pero no me parece sencillo. Hemos visto ejemplos en muchísimos lugares de todo el país donde de ser un sitio maravilloso en el que la gente a convertirse en un sitio masificado donde ya no quiere ir nadie, ¿no? Pues fíjate, las Pasa Islas en muchos Cíes, lugares, ¿no? las Islas Cíes, una zona de mucho turismo, y está conservada perfectamente, porque han sabido darle el turismo que necesita las Islas Cíes. Por ejemplo, pues habrá que buscar algo si queremos un desarrollo económico para Busturialdea, pero desde luego no es porque esto se nos podría ir de las manos. Y además es que la gente de allí no lo quería, es decir, la gente de la comarca no lo quería, eso es evidente, y la prueba es el proceso de escucha que se hizo, que fue rotundamente un no. Todos los estudios en los últimos tiempos hablan de que el problema que más afecta a los vascos es el de la vivienda. Sin duda alguna lo hemos visto, lo estamos viviendo. ¿Y quién no tiene en su entorno a alguien afectado por el problema de la vivienda? Bueno, pues seguramente que esto, que no es una palabra, sino que es un proyecto de vida, ¿no? Tener tu vivienda implica también tener un lugar en el que desarrollar pues, tu proyecto, tú solo, con tu pareja, en familia, con quien cada uno considere. Pues de formas distintas, pero Julen me propone, Ignacio me propone el tema de la vivienda con las deducciones fiscales y EH Bildu habla también de los desahucios
unido a otros aspectos que tienen que ver también con la vivienda, temas distintos pero que podemos enlazar un poquito, aunque no os entendáis en nada y os llevéis fatal, pero vamos a intentar ser navideños, al menos en el prólogo. Julen. Yo, Ignacio, sí. Perdón, no, Ignacio. tranquilo. Uy, me pasa mucho con los nombres en Navidad, que los confundo. No te preocupes. Ignacio, discúlpame. Bueno, desde nuestro punto de vista, ahora sabemos recientemente que Bildu ha acordado prorrogar un año más una ley que prohíbe desahuciar a las familias vulnerables de sus viviendas con la prohibición de cortes de suministros básicos y el mantenimiento de bono social eléctrico. Y creemos desde el PNV que con ese escudo social que se ha conseguido ahora pues prorrogar entre vosotros y PSOE, no es suficiente. Consideramos que ese escudo social, en ese escudo social hay que añadir también a los dueños de esas viviendas, los cuales hoy en día tienen miedo a alquilar esas casas debido a propuestas como esta, la cual les dejan un tanto, digamos, vendidos cuando pues, tienen huéspedes vulnerables, como decís vosotros. Hoy en día creemos que hay muchas casas vacías en Bilbo, las cuales sus dueños no quieren alquilarlas por miedo a que dentro se queden gente que pues, efectivamente no quieran salir por distintas razones. Y por ello creemos que esa nueva esa nueva prórroga que habéis conseguido con el PSOE no es la adecuada. Puedo estar de acuerdo. Fíjate, en que no es suficiente. No es suficiente. Estoy de acuerdo en que no es suficiente. Ahora, por motivos muy diferentes. No es suficiente porque, evidentemente, lo que hay que hacer ya de una puñetera vez es políticas de izquierda sin miedo. Y hay que avanzar mucho más allá. Hay que asumir que la vivienda no es un bien para especular, ni es un bien para ahorrar. La vivienda, como por otro lado lo define la Ley Vasca de Vivienda del 2015, que os opusisteis, el PSOE votó que sí con nosotros, o nosotros con el PSOE, me es indiferente, pero ahora la están cambiando de forma rara, dice que la vivienda debe cumplir un fin social. Entonces, lo que hay que hacer es intervenir los alquileres, pero intervenirlos claramente. Y hay que aplicar medidas fiscales al alquiler y medidas fiscales a la vivienda vacía. Hay que hacer muchas cosas, y este escudo social no es suficiente, pero es lo que hay. De momento es lo que hay. Y de momento es un escudo social que va a permitir que las partes más vulnerables no sean desahuciadas de sus viviendas si no tienen una alternativa habitacional, que va a permitir que la parte más vulnerable de la sociedad pues no le corten el agua, no le corten el gas, no le corten la luz porque no lo puede pagar, o que va a permitir que se pueda establecer todavía el bono social eléctrico en las condiciones que está. Pero es que lo que pedís vosotros ya existe. Es que esto es lo divertido de lo que pedís, es que ya existe. Porque el decreto que se prorroga ya contempla una compensación para los propietarios que tienen en su vivienda, tienen alquilada la vivienda a una familia, a una persona vulnerable a la que no se puede desahuciar. Ya contempla, el decreto ya contempla compensación para eso y impone dos obligaciones a la administración autonómica en este caso, por ejemplo al gobierno vasco, que es decir, hay que buscar alternativas habitacionales con lo cual se soluciona el problema del propietario, cosa que el gobierno vasco hace muy escasamente, o hay que compensar. Hay un fondo de compensación económico. Claro, esa compensación no te permite especular, porque no se especula con el dinero público. Pero esa compensación para los propietarios que se ven afectados porque alguien está en su casa y no puede pagar el alquiler, ya existe en el decreto, ya existe, ya está. Y se va a prorrogar también esa compensación. Entonces, estáis pidiendo algo que ya existe. Pero no sé si hablamos de lo mismo, habláis de lo mismo, quiero decir. Sí, tal y como han planteado, sí. La diferencia entre personas que no pueden pagar un recibo porque están desfavorecidas económicamente, personas que ocupan un edificio y no quieren pagar porque no les da la gana, o gente que ocupa un edificio y no puede pagar porque no puede pagarlo. No, son cosas distintas, ¿no? Eso sí son dos cosas diferentes. Bien, el escudo social que se ha aprobado ¿esto en qué consiste exactamente? tiene tres ¿A qué medidas gente se básicas. refiere? Una es, voy a empezar por la más sencilla, el bono social eléctrico te permite acceder a unas tarifas de electricidad dentro de unos consumos de unas potencias establecidas, a unas tarifas de electricidad reguladas y bonificadas, esto va por un lado. ¿A quién no puede pagarlas? A quien cumple una serie de condiciones económicas. No Vale. me sé ahora mismo
a partir de que, no sé si es el salario mínimo Hay un baremo, interprofesional, ¿no? hay un baremo y el Vale. que cumple se puede apuntar a lo que es el bono social eléctrico y tiene derecho a eso. Segundo, la prohibición de que te corten el suministro. Tú estás en casa, no puedes pagar los recibos de la luz, eres una persona vulnerable, no te pueden cortar la luz, no te pueden cortar el gas, Perfecto, no te pueden hasta cortar ahí la electricidad. perfecto. Y segundo, si vives de alquiler o si estás en una operación de desahucio, y no estamos hablando de la ocupación, que hay mucha tendencia a mezclar todo junto, si tú vives de alquiler y no puedes pagar y eres una persona vulnerable, no se te puede desahuciar durante este año que se va a prorrogar. Pero la misma medida que dice que no se te puede desahuciar durante este año que se te va a prorrogar, tiene en cuenta que puede ocurrir en ocasiones que tú estés viviendo de alquiler en la vivienda de una persona que tiene una vivienda, un propietario, un pequeño propietario. Y a esos existe en la misma medida un fondo de compensación para decir, oye, esta persona que no se puede desahuciar de tu casa porque no hay una alternativa donde vivir, porque se va a ir a la calle, y cuando decimos se va a ir a la calle, se va a ir a la calle debajo del puente, pues como está en tu casa, tenemos un fondo de compensación para ti. Eso existe ya. Eso ya existe. Entonces, posiblemente hay muchas más medidas que habría que hacer para favorecer el alquiler, para intervenir en el precio de la vivienda, para impedir la especulación de la vivienda, muchísimas más medidas. De momento se han hecho esto. ¿Que no son necesarias? ¿Que no son suficientes? Estoy absolutamente ¿Y de con acuerdo. qué no estáis de acuerdo? Pero entonces? favorecen a miles de personas. Y esto es innegable. ¿Con qué no estáis de acuerdo? En mi opinión no es suficiente. Ah, no, si ya te he dicho yo que también que no, ¿pero en qué? Pues, Porque tú te has dicho que hay que compensar a los propietarios. Te he dicho que el decreto ya los compensa. Entonces, ¿en qué no es suficiente? no es, una persona, si quiere recuperar su casa, debe tener derecho a recuperar esa casa. Tiene, No, no la tiene. Me estás diciendo que no se puede desahuciar en un año. en un año. Mientras se cumpla una serie de condiciones. Ya, pero ¿Sabes cómo puede recuperar su casa? Si la administración o el gobierno de turno cumple su obligación de ofrecer una alternativa habitacional a la persona que está en riesgo de desahucio. En ese momento esa persona recuperaría su casa. una persona debe tener derecho a volver a su Que casa lo cuando tiene, quiera. que lo tiene, No, no lo tiene. Que lo tiene, que sí que lo tiene, que sí que lo tiene. Aparte de que esto una persona debe tener derecho a volver a su casa cuando quiera, ya hemos dicho antes que una vivienda es un bien que cumple una función social. No puede tratarse la vivienda como la propiedad privada absoluta, porque no es así. Y eso no ha funcionado así en la vida. En la vida. Pero es que habláis en de este cosas estado. diferentes, ¿eh? Vamos a ver, yo alquilo una casa Sí. y te pago el alquiler todos los meses. Usted Sí. te va Sí. a pagar. Y por situaciones personales Tú no puedes pagar. No puedo puedes pagarla. Porque no tengo trabajo, porque me ha ido mal la vida, por lo que se ha ido. Oiga, mire usted, es que resulta que ahora no le puedo pagar. Usted verá que, bueno, pues bien. Otra cosa es quien directamente entra en una casa y no paga el alquiler. No, de eso no estamos hablando. No, de eso no estamos De hablando. eso no estamos hablando. No. Entonces, si alguien tiene derecho a recuperar su casa, ¿a qué te refieres? A que lo que dice el escudo social es que tú, que no puedes pagar durante este año, si eres una persona vulnerable, quiero decir, si entras dentro de unos parámetros económicos, no te van a echar de tu casa aunque no puedas pagar. Pero lo que dice el escudo social también es que como el Estado prohíbe que yo te eche de la casa que te estoy alquilando porque no puedes pagar, el Estado tiene la obligación o de buscarte una alternativa habitacional para que cuando salgas de mi casa vayas a otro lado, o el Estado me da mi dinero como propietario para compensar eso que tú no puedes pagar. Bueno, Entonces, eso es como está ahora mismo. Compensar. Económicamente, digo, pregunto, Sí, eso. sí, compensar económicamente. el alquiler no te lo pago yo, pero te lo paga el Te lo Estado. paga el Estado. No sé si no es todo el alquiler, pero No es una todo el gran alquiler. parte del alquiler. Bueno. Eso te lo paga el Estado. Eso lo tiene que movilizar el gobierno vasco en este caso. Y para eso hay un fondo. Y ese fondo se está aplicando durante este año 2025. Se está aplicando. En Euskadi creo que hay, si no me equivoco, los datos creo que los he leído por el país, 300 solicitudes y 200 ya concedidas de propietarios a los que se les está compensando. Y damos por hecho, yo desde luego lo doy, estaría bueno que la gente vulnerable que no puede pagar un recibo no se le corte la luz o no se le corte el agua, porque esto pasa, ha pasado Ahora no puede ahora pasar. no puede pasar este ya. Año, Claro, este año no ha podido pero- pasar porque el escudo social venía de decisiones anteriores, y si este escudo social, que esto es algo que se ha aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros, pero que como es un decreto todavía hay que ratificar en el Parlamento, si este escudo social se ratifica en el Parlamento, pues durante el 2026 tampoco no podrán se les cortar. corta la luz. Hombre, yo recuerdo que eso se hacía.
No, bueno, yo simplemente voy a recordar, como dice Ivonne, que el escudo social no es de ahora, ni es del 2025. No, es un proyecto es del 2020, de la pandemia que hizo conseguimos Podemos. Lo sé nosotros en el perfectamente. 2020, conseguimos sacar adelante Es con más la mérito pandemia vuestro, lo sé. y que año tras año hemos ido renovando Y este año con se os ha mucha adelantado bastante Bildu, lo pelea. Este año, bueno, pues le ha hecho el Partido Socialista, le ha hecho un regalo a Bildu, un olenchero, porque, bueno, igual quizás ahora ya se ha dado cuenta que pues Podemos no se va a ir al carajo, no va a desaparecer y entonces por tacticismo igual. Pero esto viene ya desde el 2020, quiero decir que estamos hablando de la pandemia y ha funcionado todos los años. Y como dice Ivonne, es así, es decir, es simplemente el escudo social lo que hace es proteger a la gente vulnerable, familias vulnerables, y para que no se les corte la luz, para que no se les corte el agua. Y el propietario del piso, en definitiva, al final no pierde. Y además hay que tener en cuenta una cuestión, que la vivienda es un derecho, y es un derecho constitucional, no puede ser un mercadeo. Y eso es lo que se está tratando de evitar con el tema de la vivienda, y no solamente con el tema de la vivienda, sino con el escudo social. Además, para el tema de la vivienda se han hecho más cosas, porque hemos hecho reformas fiscales, por cierto, que Podemos hemos hecho reforma fiscal también con acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, donde hemos subido las deducciones a la compra de vivienda, donde hemos subido las deducciones al alquiler de vivienda para menores de 36 por familias monoparentales, numerosas o con discapacidad. También hemos hecho ese tipo de cosas. O sea, hay una serie de cosas que lo que se trata es de mejorar para que la gente tenga más posibilidad de adquirir la vivienda o de tener acceso a la vivienda más que adquirir, porque tenemos que empezar a eliminar esa mentalidad de adquirir vivienda, ¿no? Eso hay que hacerlo. Y por supuesto no es lo que hemos hecho, el escudo social que se hizo en el año 2020 y que ahora ha prorrogado Bildu, tan siquiera es una panacea. Nosotros como Podemos pedimos más cosas. Pedimos que se rebaje el alquiler un 40% por ley. Pedimos que se prohíba la compra de vivienda, de nueva vivienda, si no es para vivir. Porque no se puede consentir que la vivienda sea para especular. Pues esas son medidas que se pueden tomar. Topar los precios, no cabe ninguna duda, pero te recuerdo que el PNV para topar los precios, incluso para las zonas, no me sale ahora, las zonas tensionadas, no ha hecho más que poner pegas. Los ayuntamientos han tardado, bueno, en empezar trámites para las zonas tensionadas en los ayuntamientos, el primero el mío, donde yo soy concejal, y vamos, les ha costado Dios y ayuda, ¿no?, por comenzar con ese tema. Quiero decir que todas esas cosas se pueden poner en el tintero para mejorar el tema de la vivienda. No solo el escudo social, hay más cosas, pero el escudo social es imprescindible. Y es más, nosotros no vamos a parar, como Podemos, que fuimos los que sacamos el escudo social, repito, en el año 2020, no vamos a parar para que eso se amplíe. Aquellos inquilinos que están con renta antigua y acabar con la prórroga. Esto tiene que pasar de prorrogar todos los años a ser permanente. Eso es lo que tiene que ser. No podemos consentir que haya familias vulnerables que se queden sin luz y sin agua o echarles a la calle porque no se les dé una solución habitacional. Eso tiene que ser permanente, vamos, y eso lo vamos a luchar desde Podemos hasta el final. Pero fíjate, Pablo, que ahora hablarán de la demagogia, pero es que yo recuerdo durante muchos años, los que llevamos aquí, que son muchos, personas que llamaban aquí y que decían que no podían encender la calefacción. ¿No podían, perdón? Encender la calefacción, porque no podían pagarla. Que tenían, por ejemplo, familias, yo recuerdo familias separadas que les tocaba a los hijos en Navidad a una de los dos y no podían porque no les podían dar lo mínimo necesario. Gente a la que el alquiler se le acababa porque no podía pagarlo. Es decir, situaciones que ya son lo suficientemente, entre comillas, indignas, ¿no?, personalmente, como para que además tengas que pedir, ir y decir que te den, ¿no? Llegamos a todo, vamos llegando a todo, pero qué tarde llegamos a algunas cosas. O sea, ¿cuántos años han pasado para que haya gente a la que se haya tenido que decir tranquila, no le vamos a echar de su casa, a que no tenga usted dónde ir, ¿no? ¿Cuántos años han pasado hasta que ha habido gente que ha podido, con 80 años, estar en su casa y poner la calefacción o ducharse con agua caliente? Es que estas cosas que decimos, ¿es demagógico? Bueno, no sé si es demagógico, pero las hemos oído en directo. Yo aquí he oído en directo a mucha, y en Radio Nervión ni te cuento, a muchísima gente que no podía comprar juguetes, que no podía comprar turrón, que no podía encender la luz, que no podía... Y le preguntabas
y no le ayudaba a nadie. Porque no le ayudaba a nadie. Y no hablo de hace 40 años, hablo de hace unos años. Bueno, pues nosotros pensamos que justo hacer política es eso. Da lo mismo quién se vaya a poner. Yo no sé si otras veces la ha negociado Etxe Bildu o no la ha negociado Etxe Bildu. Y estoy seguro que estén los cuatro de acuerdo en que Pero hacer a mí me política parece que eso, es un acuerdo importante y nosotros vamos a Claro, seguir trabajando es que- por eso. Cada uno luego puede decir lo que le parezca bien. Por eso no, por más. Evidentemente, ya te he dicho que a mí también me parece insuficiente. Insuficiente. Hay que hacer mucho más. Pero es cierto que vosotros os habéis opuesto a hacer mucho más en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Desde el año 2015 es posible aplicar un canon de vivienda vacía de 10 euros el metro cuadrado que se incrementa cada año según el IPC hasta un tope para aquellas viviendas vacías. Desde el año 2015, pero hacía falta un reglamento que vosotros en el gobierno vasco habéis parado durante años, y que solo en el 2021 sacó ese reglamento mediante un decreto el Partido Socialista estando en el Departamento de Vivienda. 2021-2022, ahora mismo no tengo claro en qué momento sacó eso. Desde el año 2015 tenéis parado vosotros eso, desde el 2015. Porque como nos gustaba la ley de vivienda, pues ya se trata de poner obstáculos un poquito aquí, otro poquito aquí, otro poquito allá. Y luego Entonces, la vivienda del 2023 la llevan al la Constitucional compensación, también. esa es otra. Que esa es La otra. compensación a los pequeños propietarios, porque es cierto que existen pequeños propietarios que pueden compensar su pensión o que pueden compensar un sueldo bajo con un piso que han recibido en herencia y que lo tienen alquiler. Es cierto que eso ocurre. Esa compensación está metida en la ley. Y esos pequeños propietarios, si son personas vulnerables, también tienen otra serie de derechos. Pero para que esas personas vulnerables tengan otra serie de derechos, hay que generar los escudos sociales. Hay que apostar por medidas sociales que protejan a las personas más vulnerables. Y lo que no hay que poder hacer es poner piedras en el camino. Porque hay veces que hay partidos que están como más preocupados por la medalla que por lo que realmente se consigue con las cosas. Entonces, a mí personalmente me parece que el escudo social, el que miles de personas, en el caso de Euskadi, cientos de familias no puedan ser desahuciadas durante el año 2026, que no se les corte la luz, ni el agua, ni el gas, y que tengan derecho a un bono eléctrico, más de esas cientos de familias, a mí personalmente me parece una buena noticia. Y lo empezó poniendo Podemos, muy bien. Podemos ya no está en el gobierno, tiene otra estrategia, X. No ha negociado ellos, hemos negociado nosotros. Me es indiferente con el Partido Socialista. A mí me parece una buena noticia. ¿A vosotros no? ¿Le veis algún pego, alguna pega? ¿Pedís algo que ya está en el escudo social? Pero no ha Pues dicho sí, como eso, no lo ¿no? sé. Ignacio, Pero, no ha y dicho una, eso. y una pregunta, Iván. Toda esa gente que dices, por ejemplo, ¿no? La gente que recibe esa retribución o esa ayuda del gobierno, pues cuando tiene un inquilino que no puede pagar el alquiler que él pide. En el momento que crea que no es suficiente esa ayuda que recibe del gobierno porque, digamos, la familia que tiene viviendo en su domicilio no lo puede pagar, en el momento que esa familia no esté, él crea que ese dinero no es suficiente, el que recibe del parte del gobierno... En el momento que esa familia no esté. Sí. En el momento que la familia no Sí, esté, si puede hacer decide con el no, piso. y si decide no volver a alquilarlo y directamente consigues el efecto contrario, es decir, que haya menos viviendas en alquiler Sí, ya en te he Bilbao. dicho, ya Por te he miedo dicho. a que le pase lo Por mismo. eso- Por miedo a que le ya pase te he lo dicho, mismo, por que eso se le hay que quede tomar más gente. medidas. El canon a la vivienda vacía, medidas fiscales de beneficio a quien alquila y de castigo a quien decide especular con viviendas y tenerlas vacías, porque la vivienda, según la ley vasca de vivienda, insisto, la vivienda, Sí, según la ley vasca de vivienda, según. debe cumplir una función social. Y es más, aquella vivienda que no cumple una función social puede ser incluso expropiada temporalmente también por no cumplir esa función social. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar las leyes de vivienda que ya están aprobadas. No vale, una medida solo no compensa todo lo que ocurre en vivienda. Hay que aplicar un conjunto de medidas, evidentemente. Pero hay muchas medidas. Y ese miedo que extendéis de, y si el propietario no quiere alquiler, vamos a explicarle bien las cosas al propietario. Y si el propietario quiere decir especular con la vivienda, habrá que decirle, muy bien, tú quieres especular con la vivienda, pero yo te voy a zumbar con los impuestos, y te voy a zumbar con esto y te voy a zumbar con esto. Porque la vivienda no es para especular. Para especular te compras una pulsera de oro, y no una casa donde tiene que vivir gente y no estar vacía. Es así de sencillo. Yo Bueno, quería sí. también poner de relieve que este 11 de diciembre hemos aprobado una ley de medidas urgentes referida a la vivienda para fortalecer el derecho y garantizar el derecho de la vivienda de todos los ciudadanos vascos y
también una serie de medidas para fortalecer aún más el parque público de vivienda, fomentar la construcción de nuevas viviendas de alquiler social y viviendas dotacionales, sobre todo para dar esa alternativa de vivienda para aquellos inquilinos que no pueden pagar los alquileres a los que no pueden hacer frente ahora mismo, pues que tengan una alternativa pública puesta por el gobierno. Y esa ley del 2015, que tiene unas cosas muy buenas, pero ha habido pues una serie de contratiempos que ha provocado que no se termine de desarrollar totalmente y no se está construyendo a la velocidad que se debería para tener esas alternativas de vivienda, y esta ley de medidas urgentes viene un poco a acelerar este proceso y también a armonizar nuestra ley de vivienda con la estatal, de manera que ya el PNV espero no ponga más quejas a las leyes de vivienda nuestras de aquí, y avancemos a intentar ponerle solución a este gran problema de la vivienda que Pero es ¿sabes que lo que es pasa, año Julen? tras año. El que PNV hemos- también Tengo que dice lo avanzar, mismo siempre. disculpadme, tengo que avanzar. Perdonadme, lo siento, Sí, sí. de verdad. Creo que están claras las posturas, ¿no? Disculpadme. Lo digo porque antes Lo de la de... ley de vivienda tiene mucho. Sí, muchas cositas. Pero ya sabéis que hay temas Hacia a los abajo que les por ponemos todos lados. puntos suspensivos siempre, porque hablamos mucho de ello y lo seguiremos haciendo, ¿eh? Lo sabéis todos. Hagamos un guiño, los 5, si os parece bien también, hablando de todo esto, a esa gente que ahora en Navidad también lo va a pasar regular, ¿no? A esa gente que a lo mejor no tiene lo que para muchos es mínimo, básico, necesario, imprescindible o necesario para disfrutar de la Navidad. Hagamos un guiño a esa gente, que hay y mucha, seguramente. Julen me propone hoy el Partido Socialista ese homenaje que tuvo lugar en Irún a 3 jóvenes gallegos asesinados hace 52 años. Julen. Pues sí, ayer hicimos un homenaje a 3 víctimas de ETA que, pues como tú has dicho, hace 52 años. Esto ocurrió un 24 de marzo de 1973. 3 jóvenes gallegos que vivían en Irún, trabajaban en Irún, cruzan la frontera para ver una película en Francia que no se podía ver aquí por la censura franquista, El último tango en París. Y allí pues se cruzan con unos miembros de ETA que los secuestran y asesinan. Y hasta el día de hoy pues no está claro todo lo que sucedió, no se sabe dónde están sus cuerpos, la familia no sabe dónde están sus cuerpos, y los responsables no han dado la cara. Y todo esto viene a raíz de que el 14 de diciembre murió José Manuel Pagoaga Gallastegui, alias Peixoto, miembro de ETA, implicado en el asesinato de estos 3 jóvenes, y a raíz de su fallecimiento pues vimos unas declaraciones en este caso en Twitter, en X, tanto de Arnaldo Otegi como de las juventudes de Sortu, Ernai, ensalzando la figura de este hombre, Peixoto, y alabando, en palabras de Otegi, ensalzando que puso la patria por encima de todo, y que nosotros nos preguntamos que qué patria vale la vida de inocentes. Y los de Ernai, por su parte, proclamaron a Peixoto como un ejemplo para la juventud, que no entendemos qué ejemplo puede dar para la juventud una persona como esta. ¿Peixoto estaba condenado por este crimen? No. Era una de las personas implicadas en... Se sabe que estuvo implicada, pero nunca ha sido condenado por el crimen. Y entonces nosotros, desde las Juventudes Socialistas, se decidió hacer un homenaje en el día de ayer, junto con familiares de estos 3 jóvenes, y arrojaron unas rosas como ofrenda simbólica, ya que no hay Y nunca un aparecieron lugar. los cadáveres, nunca apareció nada. Nada, Nunca se supo nada de ellos. nada. No sé si hay algo que añadir a lo que ocurrió en aquel momento terrible, por cierto. Yo lo recuerdo porque yo también soy de la época del último tango en París, ¿no?
aquella película, era Marlon Brando, creo recordar, y ella era una actriz que en su momento luego, claro, y una película que marcó a una generación que no podíamos ver nada porque estaba prohibido, la censura, todo aquello, claro. Y recuerdo la película y recuerdo, no recuerdo este hecho en concreto, tampoco soy tan mayor, no lo recuerdo en concreto, pero sí recuerdo que años después sí se hicieron determinados actos porque no aparecían los cadáveres, no creo recordar, ¿no? Sí, la Hubo- sobrina de Efectivamente, Humberto, ¿no? uno de los Sí. fallecidos, fue senadora y parlamentaria en el Parlamento Vasco. Hizo, tanto en el Senado como en el Parlamento, hizo declaraciones pues, reclamando que se hiciese justicia y se encontrasen a los culpables y se esclareciesen los hechos, pero hasta el día de hoy seguimos Pero sin ¿por qué encontrarlos. por qué les matan? Porque les confunden con otras Se personas. les confundieron al parecer con policías. Con 3 policías. Había, al parecer, un ¿No infiltrado. hubo alguna película sobre este tema? No sé si algún documental o algo, creo recordar. No sé, no. De ficción, en ficción, sobre este tema, no lo recuerdo, pero perdón. No, no, tranquilo, no. Había, yo por lo que tengo entendido, había un infiltrado de la policía en aquel momento, un tal Lobo, que es el que relacionaba a Peixoto con los hechos Ajá. que acaba de describirnos Julen. Y por eso no se le... Claro, al no encontrar cuerpos, pues no lo pudieron relacionar, pero siempre se le ha tenido como el... Entiendo que a principal. las familias de estas 3 personas lo que les ha molestado, independientemente del hecho ocurrido hace 52 años, han sido las declaraciones que ha habido ahora, ¿no? Sobre todo las declaraciones y el modo en que se han hecho y que se ensalce la figura de una persona que se sabe que estuvo implicado en los hechos, pero nunca ha dicho nada, ni ha reconocido nada, ni siquiera ha ayudado al que al menos se sepa dónde están los cuerpos y se pueda de algún modo tener un sitio de referencia en el que pues, las familias puedan homenajear a sus fallecidos. Miembro de ETA, Peixoto. Sí. A ver, yo de entrada creo que todas las víctimas tienen derecho a reparación, a la verdad y a ser consideradas como víctimas y de saber lo que ocurrió con sus familiares, en este caso, ¿no? Todas, sin distinción. Tampoco me parece que sea bueno utilizar a las víctimas como arma política, pero eso depende que haya cada cual lo que quiera hacer. Yo creo que todas tienen ese derecho. Ahora, yo desconozco si Peixoto estuvo implicado en ese asunto o no. Desde luego que la fuente principal para la implicación de una persona en un atentado, en un asesinato o en un hecho de estas características sea un infiltrado de la policía, que no es al parecer ese infiltrado de la policía responsable de muchas muertes de vascos, Ivonne, pues no fue solo el termino que he sí, estado calladito. Termino que he estado calladito. La fuente principal son las declaraciones de Mikel Lejarza, el Lobo. Esa es la fuente principal de las declaraciones. En su momento no hay nada, y me extraña que habiendo un infiltrado en la policía tampoco se le juzgue, porque en todo este tiempo, Peixoto ha estado juzgado, ha estado detenido, tanto en Francia, ha estado... Entonces, nadie le ha juzgado por esto. Que yo no sé si es el responsable o no es el responsable, no voy a entrar ahí, porque no lo conozco, no sé si es el responsable, yo no conocía a Peixoto, no sé si es el responsable o no es el responsable. Lo que digo es que la fuente de esa responsabilidad, que es uno, eso, otro, un reportaje del ABC y otro, un supuesto historiador que felicita a Melitón Manzanas, pues a mí me genera, perdóname, pero me genera dudas, ¿vale? Y a partir de esto digo, si las declaraciones de Arnaldo Otegi o de Ernai han molestado, lo puedo entender, pero desde luego no se hace ninguna de ellas con ánimo de molestar a nadie, y tampoco se hace con la interpretación que se ha hecho en cuanto a lo que es dónde está el ejemplo que establece, que se puede establecer en Peixoto, que no tiene que ver en su práctica armada como tiene más que ver en su práctica militante. Entonces, no hay ninguna voluntad de molestar a nadie, puedo entender que se le haya molestado, desde esa molestia lo único que hay es pedir perdón, pero y todas las víctimas tienen derecho a eso, a la reparación y a saber lo que ocurrió. A mí, esta teoría de Peixoto que surge a partir de un momento determinado, porque esto no surge en 1973, esto surge mucho más tarde, pues me genera muchas dudas, pero no tengo los datos para decirte si sí o si no. Y tampoco me parece especialmente relevante
cargar las tintas sobre Peixoto. Me parece que lo relevante es que la familia sepa lo que ocurrió, obtenga la reparación y la justicia que tiene que obtener y obtenga tranquilidad. Eso es lo que me parece relevante de toda esta historia. Eso es lo relevante. Peixoto, si fue o no fue, si ayudó o no ayudó, ya no puede hacer nada. Entonces, lo relevante me parece la familia, que está viva, y cómo ayudarles y cómo hacer pues, bueno, que Peixoto, obtenga la reparación ¿por que qué está quiera. detenido? ¿Por miembro de ETA? Sí. Está detenido por ser miembro de ETA. Estuvo, ya. O sea, ha muerto en libertad. Ya falleció, Bien, sí, sí. pero en su momento estuvo detenido. Bien, independientemente de todo, hombre, bueno, ya llego yo al charco. Las declaraciones de Otegi son desafortunadas. Creo que son desafortunadas. No hay necesidad, después de lo ocurrido, de alabar a alguien que perteneció a ETA y que además estaba presuntamente implicado en esto. 52 años después. Se han alabado su militancia y respecto a las dudas que tienes, no es solo el testimonio de un policía infiltrado. Ha habido miembros de ETA, en memorias y en declaraciones, han reconocido que Peixoto fue uno de los que estaba implicados en este caso, en este asesinato y la desaparición de estos 3 jóvenes. Y nadie investiga nada. No ha habido investigación. Bueno, también es Independientemente de lo independientemente, ocurrido, quiero decir, independientemente de eso, no puedes no condenar Sí. nada, pero tampoco le alabes a alguien que ha pertenecido a ETA y Eso que es. ha estado implicado en algo como esto. Yo creo que no es acertado. Yo creo que la historia de Peixoto en ETA comienza en 1968, si no me equivoco. Y también entiendo que aunque se nos trata de imponer un relato plano como que todo ha sido igual siempre, esto no es así. Entonces entiendo que a los familiares les pueda haber molestado Es lógico, el es que es tuit, lógico, lo es entiendo lógico. perfectamente. Ya digo que ninguna de las declaraciones ni tuits se hacen con ánimo de molestar a nadie, entiendo que se hacen, entiendo que puedan molestar, pero también entiendo que quien ha compartido parte de la historia de este país, que para algunos es de una forma y para otros es de otra, recuerde a quien lo ha hecho, pues bueno, tampoco tenemos que empezar a vivir con los relatos de todo el mundo, no con el relato impuesto de solo unas personas. Y todo lo que ha pasado en este país es todo lo que ha pasado en este país, no solo una cosa. Peixoto también sufrió 2 atentados de los servicios del Estado, quiero decir, Pero fíjate, toda esa Ivonne, historia. Entonces yo entiendo perfectamente y vuelvo a insistir, o sea, es un debate que tampoco sé a dónde nos lleva ahora mismo, saber si Peixoto estuvo implicado o no, porque Peixoto no puede solucionar nada porque ya está muerto, y saber si a dónde nos lleva si las declaraciones han sido afortunadas o no. Bueno, a tratar de que estas declaraciones no hieran a las víctimas, pero lo importante es que las víctimas encuentren la reparación y la justicia que merecen. Y fíjate, no que nos de la enzarzemos misma en una forma, discusión yo cuando entrevisté política, a- pero la cuando yo discusión se puede entrevisté alargar a- muchísimo. Cuando yo entrevisté a Otegi, es verdad que lo que acabas de decir, él lo recordaba, que él también quería poner en valor determinadas cosas que determinadas personas habían significado en todos estos años. Pero también es cierto que, por lo menos conmigo, nunca felicitó a ningún etarra, nunca alabó la labor que hizo por la patria un etarra detenido. Y él mismo decía que no le parecía adecuado alabar porque había personas que podían sentirse ofendidas y que lo entendía. Por eso me sorprende que lo haga ahora, tantos años después, y creo que este es acertado, porque las víctimas lógicamente tienen que sentirse pues molestas por lo que ha dicho, independientemente que es compatible con escuchar las versiones de lo ocurrido de todas las partes, que yo lo he defendido siempre, hay que escuchar a todo el mundo y luego cada uno saque sus conclusiones y opine. Pero sí es verdad que me sorprende, sinceramente, porque creo que no era necesario, después de 52 años, alabar a un señor presuntamente implicado en eso y que además pertenecía a ETA. no había ninguna necesidad. A veces solo es cuestión de medir las palabras, ¿no? Puede medir ser, las palabras sí, para puede no ser, herir sí, y puede efectivamente tú mides las palabras Sí, teniendo en cuenta puede ser. que puedes herir a las víctimas, ¿no? Y hacer un reconocimiento de esas víctimas, ¿no? Con lo cual yo creo que con medir las palabras hubiera sido suficiente, que quizás sí que, bueno, quizás sí han sido desafortunadas las palabras de él. También es verdad una cosa, quiero decir que hay que hacer un reconocimiento de todas las víctimas, vengan de donde vengan. Tenemos que empezar a hacer la normalización en este país, hacer un país de paz ya de una vez por todas, y hay que normalizar esa situación
y para eso está la memoria, la justicia, todo eso que decimos, el reconocimiento, ¿no?, de las víctimas, y empezar a normalizarlo sin grandes, no sé. Pero fíjate, si yo creo, además, lo he dicho muchas Los reconocimientos veces, están bien, ¿eh? sí creo que hay Que sí, muchísimas personas de todos los partidos que han normalizado muchas cosas, que han colaborado, que contribuyen a normalizar determinadas cosas, dentro de lo que cada uno entiende por normalizar, por supuesto, y que habrá que entender siempre a quien se sienta aludido, afectado, insultado. Eso, desde luego, las víctimas están en su perfecto derecho, todas, de opinar lo que consideren, ¿no? Por eso me sorprenden esas palabras, porque creo que eso en este momento no normaliza, sino que tensiona. Sí, la normalización viene con eso que decimos siempre, ¿no?, de memoria, verdad, justicia y reparación, Claro, y es verdad de que todo el cuando mundo, los pero de todo el exabruptos que mundo. se puedan decir en un post de X y hieren a las víctimas, evidentemente no se está reparando a las víctimas, ¿eh? Bueno, O sea que insisto, vamos a verlo también de las dos maneras y no vamos a llevarlo al extremo. Me parece muy bien el reconocimiento que se le ha hecho a los 3 asesinados, pues me sí, parece porque perfecto. menudo, qué horror, ¿no? Sí. En ese momento, claro, porque además esto ocurre hace 52 años. 52 años, sí. Eran los comienzos, ¿no? Sí. O sea, no había ni muerto Franco aún. Pues el ETA empezó a matar en el 68, 68. sí. En el 68, sí. Claro. Claro, aún a día de hoy hay muchas víctimas que, o sea, merecen una reparación. Hay muchos desaparecidos, muchos asesinatos Sin resolver. sin resolver, de todo tipo de víctimas. Es sin importante distinción. recalcar eso, ¿eh? Sí, sí. También hay víctimas del fascismo que también necesitan justicia, reparación, memoria. Totalmente de acuerdo. Pongamos todos, ¿no? De Eso nuestra es, parte, eso es. todos, pongamos todos de nuestra parte. Víctimas ha habido en los dos bandos. Sí, Eso, pero tenemos que claramente. poner todos de nuestra parte. Pero- Si queremos normalizar, poder hablar, dialogar, si queremos continuar el camino, si queremos ir adelante, no podemos buscar la manera de ponerle piedras constantemente a las cosas. Entre todos es más fácil. Creo que es bueno para todos el buscar el camino adecuado, entendiendo, por supuesto, que a todo el mundo no le parece lo mismo todo, eso desde luego. Es que aquí hemos hablado en directo con víctimas y te quieres morir cuando te llama alguien que le han matado. Claro, por Dios, estaría bueno. Pero luego, con el paso de los años y del tiempo, creo que entre todos es bueno sanar determinadas mentes, actitudes, formas de ver la vida, para ir hacia adelante, para continuar viviendo, porque esas personas siguen viviendo y tienen derecho a vivir con su recuerdo, con su libertad, con su dignidad, y que entre todos sea más fácil hacerlo. Y como decimos siempre aquí, y además de eso, hablar también y más de lo que le importa a la gente, que es la vivienda, la economía, la sanidad, lo que aquí hablamos todos los días, o casi todos los días. Pero también hay que recordar estas cosas, porque a veces las personas merecen ser recordadas y quieren que se les recuerde. Luego cada uno lo hace desde el punto de vista que considera, evidentemente. Bueno, pues fijaros si la vida es así de complicada, que nos vamos de este tema tan difícil a Santo Tomás. ¿Qué os parece? Perfecto. Porque esto es la vida, no nos olvidemos nunca, ¿eh? O sea, esto es la vida también. Vamos a hacer una paradita para la publicidad, iremos a Santo Tomás y luego haremos un par de cosas más que os quiero contar para que comprobéis que hacemos mucho en estas fiestas. Mañana, que es Nochebuena, no voy a venir, si no os importa. ¿Podemos no venir nosotros tampoco? Bueno, si queréis podéis venir, no importa, de verdad, algo seguro que encontráis. No voy a venir, pero tenemos programación especial, por supuesto, en Telebilbao. Estaremos todos los días con programación especial de Nochebuena y de Navidad, y haremos, como todos los años, todo lo necesario para que te acompañemos en estos días. Después de la publicidad, Santo Tomás y un par de cosas más que te voy a contar sobre diferentes cosas que ocurren y en las que estamos. Que tengáis una buena... Bueno, yo me voy a quedar, ellos no, porque menudos son para quedarse aquí a acompañarme, ¿no? No. Una feliz Nochebuena, que disfrutéis de la Navidad. Lo digo siempre a todo el mundo, cada uno la tiene de una forma distinta, pues que la que tengáis vosotros os haga feliz y la viváis feliz con quien consideréis. Venimos enseguida después de la publi. Hasta ahora.